A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué tal si la historia que nos contaron sobre cómo nació el mundo moderno no está completa? O peor, ¿qué tal si es solo la mitad de la historia? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea bastante provocadora del filósofo Enrique Dussel. Él dice que los verdaderos orígenes de la modernidad están en un lugar y sobre todo en un momento que nos va a cambiar la perspectiva de todo. Y es que, según Dussel, la modernidad tiene dos caras. Por un lado está la promesa que todos conocemos, ¿no? La de la razón, la libertad, el progreso, la emancipación. Pero por otro lado, hay una cara oculta, mucho más sombría, un mito en el fondo irracional, que se ha usado para justificar la violencia y la dominación. Así que, para entender bien esta contradicción, lo primero es analizar a fondo estas dos caras de la modernidad. Por un lado, su ideal de liberación, y por el otro, el mito violento que siempre parece acompañarlo. Y aquí viene la idea que lo pone todo de cabeza. Para Dussel, la modernidad no empieza con la Ilustración en el siglo XVIII en Europa. No, empieza mucho antes, en 1492. Es solo un cambio de fecha, sí, pero es un cambio que replantea por completo toda la historia que creíamos conocer. Ok, si tomamos 1492 como el verdadero punto de partida, entonces lo que nace ahí, según esta tesis, es un mito increíblemente poderoso y a la vez destructivo. Un mito que sentó las bases filosóficas para la dominación. Y este es el corazón del asunto. El mito de la modernidad es, en esencia, esto. Una cultura se declara a sí misma superior y, por lo tanto, cree que tiene la obligación moral, el deber, de civilizar a las otras, a las que llama primitivas. La violencia ya no es conquista, se convierte en una especie de costo necesario para el progreso del otro. La agresión se disfraza de ayuda. Y para que este mito funcione, se apoya en una idea clave: la falacia desarrollista. ¿Qué significa esto? Pues es la creencia de que solo hay un camino para el desarrollo, el europeo, y todas las demás culturas están simplemente en una etapa anterior. Son como versiones inmaduras del pasado de Europa. Esto, por definición, las coloca en una posición de inferioridad. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se pudo justificar algo así filosóficamente? Pues, por increíble que parezca, algunos de los pensadores más importantes y venerados de la Ilustración dieron los argumentos clave para hacerlo. Tomemos a Kant, por ejemplo, una figura central, un pilar de la Ilustración. Fíjense en las palabras que usa: autoculpable e inmadurez. La palabra que lo cambia todo es culpable. No es que simplemente seas inmaduro, es que es tu culpa hacerlo. Como argumenta Dussel, esta idea es la justificación filosófica perfecta para intervenir. Si el otro es culpable de su atraso, entonces se vuelve casi un deber moral civilizarlo, incluso si es a la fuerza. ¿Y si lo de Kant era sutil? Esto es brutalmente directo. Hegel, otro gigante del pensamiento moderno, simplemente borra a todo un continente de la historia. Lo declara ahistórico, subdesarrollado. Es el marco de pensamiento eurocéntrico llevado a su máxima y más cruda expresión. Pero ojo, esta idea no se impuso sin más. Hubo resistencia y desde muy temprano. Ya en 1550, en la famosa controversia de Valladolid, se enfrentaron estas dos visiones. Por un lado, Ginés de Sepúlveda, que defendía a capa y espada el mito de la civilización a través de la violencia. Y por el otro, Bartolomé de las Casas, que insistía en la racionalidad y la humanidad compartida de los pueblos indígenas. El argumento de Sepúlveda es, básicamente, el mito de la modernidad en acción. ¿Cómo define él la barbarie? Pues, por la falta de lo que Europa estaba empezando a valorar: la propiedad privada, la libertad individual, la elección de los gobernantes. En resumen, el otro es un bárbaro simplemente porque no se parece a nosotros. Y esta es la consecuencia directa de esa filosofía. Esta cita sobre la mina de Potosí es aterradora. Habla de una boca del infierno. El progreso, la riqueza, el desarrollo de Europa se construyeron sobre el sacrificio literal de millones de personas. El Dios al que se refiere no es otro que la codicia. Y para ponerle un número a esa boca del infierno, aquí lo tenemos: más del 50%. Pensemos en lo que eso significa. Es la estimación de la caída de la población indígena en apenas 100 años. Esto no fue un encuentro, fue una catástrofe demográfica sin precedentes. La consecuencia real y tangible de aplicar el mito de la modernidad. Por eso, el argumento de Dussel nos obliga a hacer un giro.
a cambiar la perspectiva. No podemos seguir viendo a los conquistados como víctimas silenciosas o inmaduras. Hay que entender que se trataba de civilizaciones enteras, con una enorme sofisticación, que fueron activamente encubiertas, silenciadas. Esta frase es simplemente devastadora. Viene de los intelectuales aztecas, los filósofos, los sabios, muy poco después de la conquista. Lo que muestra es una aniquilación total, no solo física, sino espiritual y cultural. Nuestros dioses han muerto. No es la voz de un bárbaro, es el lamento de una civilización que ve su mundo derrumbarse. Para que quede claro que no estamos hablando de bárbaros, conozcamos un poco a los Tlamatinime. Eran los filósofos de la cultura náhuatl. Los describían como una luz que no humea. Su trabajo era hacer que otros tomaran un rostro, o sea, educar. Tenían escuelas, los Calmecac, donde enseñaban a través del diálogo. Su sabiduría estaba en códices. Esto es todo lo contrario a la inmadurez culpable de la que hablaba Kant. Y su pensamiento era increíblemente profundo. Tenían conceptos como el Ometeotl, la dualidad divina, o una búsqueda filosófica de Nelly, la verdad, lo que está bien cimentado. Estamos hablando de una tradición filosófica compleja, a la altura de cualquier otra en el mundo. Una tradición que fue violentamente interrumpida y callada. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la salida? Dussel no propone rechazar la modernidad y ya. Lo que propone es algo diferente. Trascender su mito violento para poder imaginar un futuro que él llama transmoderno. Y aquí está la propuesta final, la transmodernidad. La idea es rescatar lo bueno de la modernidad, su promesa de razón y libertad, pero liberarla de su jaula eurocéntrica y de su mito violento. Hacerla verdaderamente universal. Y eso solo se puede lograr a través de un diálogo real, un diálogo que por fin incluya las voces, las críticas y la sabiduría de todos aquellos que fueron históricamente silenciados. Y este análisis nos deja con una pregunta final, que no es nada fácil. Si aceptamos que el mito fundador de nuestro mundo actual se basa, en parte, en una violencia que se justifica a sí misma, ¿qué necesitamos hacer hoy para superarlo? ¿Qué significa en el siglo XXI construir un mundo que vaya más allá de esa lógica de dominación? La reflexión, sin duda, queda abierta.